Hola, aquí estamos para hablar del libro álbum. ¿Qué es el libro álbum? ¿Por qué cuando hablamos del libro álbum hablamos de literatura infantil y juvenil? Bueno, esas son algunas de las cosas que vamos a conversar ahora en esta presentación y que corresponden a las capacitaciones de Viva Leer de COPEC, ¿cierto? En nuestro programa de fomento lector eh, enfocado a las encargadas de biblioteca. Bueno, ¿qué es la literatura infantil y juvenil? ¿Y qué es la nueva literatura infantil y juvenil? Bueno, estos conceptos, o el concepto, ¿cierto? Es difícil de establecer, ya que va variando según van variando, ¿cierto? Los contextos históricos, ¿cierto? A través de los cambios socioculturales que vamos viviendo. Entonces, lo que hoy en día conocemos como una nueva literatura infantil y juvenil, tengo la certeza que en 10, 15 años más vamos a estar hablando de otra cosa o otros movimientos muy distintos a lo que ahora conocemos como literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque como decía, obedece a los cambios socioculturales, ¿cierto? De los contextos en los cuales nos encontramos y obviamente estos cambios se relacionan eh, inmediatamente con lo que es el ámbito artístico literario. El arte y la literatura en sí son un reflejo de lo que está sucediendo en el ámbito social. Estos cambios, ¿cierto?, en la producción de libros se manifiestan. Es así como hoy en día, si vamos a una librería, a una biblioteca, es fácil encontrar cuál es el material dispuestos para un público infantil y juvenil. No así, ¿cierto?, cuando nosotros éramos niños. De hecho, muchas veces nos hemos encontrado con reflexiones tales como, oh, si yo hubiese tenido este tipo de libros cuando era niña, otros gallos nos cantaría, ¿cierto? Eso es un poco lo que sucede con la producción de libros y cómo va obedeciendo también a un público objetivo. Eh, ¿Y a qué me refiero con los cambios socioculturales? Nos vamos a enfocar desde los años 60 en adelante, porque antes de esta fecha era considerado que los libros que llamaban muy infantiles, ¿cierto? Eran libros de adultos que eran modificados para llegar a un público más infantil. Desde los años 60, ¿cierto? Con esta migración que ocurre desde el campo a la ciudad, se generan problemas que habían que resolver. Y esto se resolvía a través del colegio y la alfabetización, ¿cierto?, de los estudiantes. Entonces, esta primera camada de libros pensados para niños vino desde la escuela. En los años 70, todos sabemos, hay una radicalización política, ¿cierto? Hay reivindicaciones sociales y esto se ve reflejado también en la literatura y también en la censura de la literatura. Eh, en los años 80 comienza nuevamente a renacer, ¿cierto?, la producción literaria, pero bajo un control social político muy potente. Entonces era enfocada totalmente en la educación, ¿cierto?, y que estaba también controlada, ¿cierto?, en respecto a lo que debía leer un niño a tal edad. Lentamente avanzamos, ¿cierto?, hacia la democracia, el año 90, el año 2000, donde hay un distanciamiento social de lo político y la sociedad. Hay nuevas formas familiares, ¿cierto?, de problemas que, que son más contingentes en lo social y se hacen presentes también en una literatura, especialmente para niños. Hay nuevos conceptos del libro, de lo que es la cultura. Hay un mayor acceso a través del mundo tecnológico, ¿cierto? Y obviamente aparece un interés visual. Los niños se interesan más por lo que pueden tocar, ver y sentir, más que por un texto totalmente escrito. Y así seguimos avanzando. 2010 la tecnología está muy masificada, ¿cierto? Tanto así que los libros cuentan con plataformas digitales, los autores en las redes sociales, es fácil tener acceso a ello, cosa que en los 80 y los 90 era imposible casi de pensar. Lo mismo pasa en esta tabla de tiempo que les quise mostrar con un correlato en la literatura. Cómo se observa el cambio en la entrega de libros para niños, ¿cierto? Hoy en día tenemos una puesta en escena más rupturista, ¿cierto? Con otro tipo de ilustración, no tan infantilizada,
pero sí que plantea, ¿cierto?, al niño, en este caso, una lectura más propia. ¿Pero qué es la literatura infantil y juvenil? Como les decía, es la lectura enfocada para niños y jóvenes, adolescentes, pero que va cambiando a través del tiempo. Y así vemos que en la tradición, ¿cierto?, los protagonistas eran los niños y adolescentes. Hoy en día, en la actualidad, siguen siendo los niños y los adolescentes los protagonistas, pero con un rol distinto. Son niños más pensantes. Ya no es educar al niño para que haga el bien, sino que son historias que son muy propias a los niños y con las cuales ellos se sienten identificados. Pasamos de los pocos personajes y generalmente tipificados a un personaje más complejo, ¿cierto? Con una moralidad también más abierta, no es bueno ni es malo, problemáticas también más humanas. Hay una estructura episódica, lineal y estructurada que obviamente en el álbum se pierde. Hay una ruptura del esquema tradicional, vamos a encontrarnos frases que salen de la nada, que están escritas en el aire, que están atravesadas en la página y que la forma, ¿cierto? También como estas están escritas, nos muestran, ¿cierto? Nos hablan por sí solas. Por ejemplo, aquí en el libro Mi mamá, una frase que es mamá, es una palabra, ¿cierto?, que está escrita en distintas tipologías de letra, es la que nos transmite la emocionalidad de un texto completo. Así de potente llega a ser la imagen. En lo tradicional, ¿cierto?, una falta de situaciones simultáneas. Hoy hay incorporación de estas, sobre todo en los libros de Anthony Brown, donde él hace esta propuesta y ocupa este recurso con bastante normalidad y que su lectura casi queda en el aire, no se da cuenta uno de que está leyendo en distintos tiempos y en distintos espacios. Sin embargo, es fácil captar el mensaje. Uno de ellos es Voces en el Parque, donde esta historia transcurre durante un año, según algunos lectores, ¿cierto?, que hacen el análisis de que se pasa de una estación a otras. Otros señalan que cada estación corresponde a un personaje. Pero esas son lecturas que van un poco más allá de la lectura simple del texto. Vamos viendo cómo se conjuga el texto con la imagen. Referencias concretas y cercanas, hoy en día, como hablábamos con todo esto de la tecnología, podemos ver referencias más remotas, ¿cierto? No solamente en lo temporal, también en lo espacial. En la literatura infantil y juvenil tradicional, ¿cierto?, había una tendencia a la mnemotecnia, donde la repetición, ¿cierto?, de cierto aprendizaje lograba su fin último, que era que el niño se hiciera propio de él. Ahora no, ahora vemos que hay un cuestionamiento del mundo adulto, donde esta frase, ¿cierto?, de Roald Dahl en Matilda pierde un poco el sentido o causa risa, ¿cierto? Yo adulto tengo la razón, tu niña estás equivocada. Bueno, y estos nuevos temas que trata la literatura infantil y juvenil se enfocan especialmente en esto que voy a nombrar ahora, que uno de ellos es lo escatológico, que es una sandía calada para los niños, les gusta mucho, y también yo creo que hay un poco de abuso, ¿cierto?, con respecto a estos temas. Escatológico muy ligado a lo sucio, a lo burdo, ¿cierto?, a lo que es la caca, la flatulencia, ¿cierto?, olores, todo ese recurso que a los más pequeños les encanta. Hay espacio para el dolor y el conflicto, pero no como un escenario del cual nos toca vivir y al cual debemos aprender a vivir, sino que desde una parada más personal, ¿cierto?, y más crítica del entorno. Está la vida, ¿cierto?, como placer versus la preparación para un futuro. Hay un camino hacia la trascendencia. Derecho a las diferencias individuales versus a la uniformización de modelos conductuales. Actitud armoniosa del entorno versus a una versión utilitaria de la naturaleza, ¿cierto?, conciencia ecológica, le podríamos decir. Una reivindicación de la fantasía que vuelve a aparecer después de mucho tiempo, en los años 80, donde casi estuvo censurada, ¿cierto? También con un código, ¿cierto?, un paratexto
que está muy enfocado en la fantasía, nueva familia, ¿cierto? Nueva constitución de esta, multiculturalidad, memoria histórica, formas audiovisuales en la narración que, como decíamos, se van conjugando con el texto. Bueno, funciones de la literatura infantil y juvenil. Su función, ¿cierto? Es que tiene una socialización cultural, tiene acceso al imaginario colectivo, hay un aprendizaje de modelos narrativos y poéticos, a diferencia de lo que se piensa, ¿cierto? Que muchos critican esta nueva literatura como que deja de lado el aprendizaje de los niños. No, conjuga todos estos aspectos en un texto, en una forma que a los niños les hace ser más cercana. Y aquí un pequeño cuadro, ¿cierto? Que nos habla cómo los cambios socioculturales finalmente se muestran en un cambio literario, ¿cierto? A través de la transmisión de valores que se va generando a través de los cambios sociales. Si bien la literatura se origina ligada a la instrucción, como hablábamos en el colegio, ¿cierto? Sobre la enseñanza, esto va cambiando y ahora tenemos una mayor autonomía estética, mayor independencia desde lo pedagógico. Los niños no solamente leen para el colegio, también leen por gusto, por placer y con una amplia variedad de temas que ellos pueden seleccionar. Y así es como llegamos a los nuevos géneros, ¿cierto? Estos nuevos géneros que apuntan a lo visual. Nosotros vamos a encontrar el libro álbum, la novela gráfica, pero esta vez nos vamos a enfocar solamente en lo que es el libro álbum. El libro álbum como un nuevo género, ¿ya? Porque, ¿qué es el libro? Es narrativa, es poesía. Yo creo que el libro álbum es todo eso, por eso se genera como un nuevo género. Parte de esta concepción de lo que es el libro álbum. Tiene una visualidad predominante. La escritura es a partir de las imágenes. Hay una evolución de la ilustración, deja de ser un complemento para transformarse en el protagonista, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le llamamos la doble codificación, la forma en cómo vamos a leer el libro. ¿Qué es entonces? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos maravillosos de algunas ilustraciones, ¿cierto? Cigarra, el zorro, la bella Grisolda, son ilustraciones muy potentes respecto a lo que nos transmite la ilustración. ¿Y qué es la doble codificación finalmente? La doble codificación tiene relación a una construcción textual, ¿cierto? Donde la lectura es a través de la imagen y el texto. Es una identidad siamesa, ¿cierto? Ambos se conjugan, hay una simbiosis, ¿cierto? Pero obviamente la superioridad es de la imagen. Es una lectura de imagen que se complementa con el texto. Y aquí Renato Moriconi nos dice: la imagen transforma un libro y lo hace único. Y esto lo quise graficar con el ejemplo del soldadito de plomo, ¿cierto? Donde esta ilustración ha hecho a este libro por sí solo un relato de lo que es el soldadito de plomo en el imaginario colectivo. Lo mismo pasa con el Principito, ¿cierto? Cuando hablamos del Principito se viene esta imagen icónica de este niñito sobre un planeta que hace único el relato del Principito. Pero bueno, ¿qué es doble codificación? Es difícil explicarlo y es más fácil practicarlo. En esta imagen de Esteva Dorocheva, esta ilustración, vamos a hacer el ejercicio de una lectura normal, complementaria. Entonces podríamos decir: Anita se sumergió en el lago por unos segundos tapando su nariz. Olvidó sacarse los lentes, pero eso no fue un impedimento para rodearse de los peces y flora que habitaba en el fondo del lago. No sé, algo así. En cambio, una doble codificación, no necesitaríamos todo un texto para hablar sobre lo que estamos viendo en la imagen. Bastaría con decir:
y Anita se quiso sumergir unos segundos. O solo necesitaba desaparecer unos minutos. O comenzaba un viaje en otro mundo. Y la imagen será el complemento para ese texto. ¿Sí? Los invito a practicar. Hay más imágenes de Esteban Dorocheva, pueden buscar de otros autores, pueden tomar un libro, no mostrar, tapar el texto y practicar sobre qué nos puede entregar esa imagen. ¿Por qué? Porque las funciones del álbum, las funciones de la imagen en el álbum, ¿cierto? Es primordial para crear un mundo ficcional. Es un marcador de tiempo y espacio. Ayuda a complejizar la función del texto, ¿cierto? Y habla más allá de lo que nos señala el texto. Ocupa recursos como la luz, el color, la expresión, ¿cierto? La unión de los recursos de la escritura, la doble página, los acercamientos. Todo eso va ayudando en la configuración de personaje. Y aquí tenemos algún ejemplo. Tenemos a Mario Imaginario, Donde viven los monstruos, El pato y la muerte, El globo de Sol, donde vemos este personaje enfurecido, enojado, ¿cierto? Esa madre poco cotidiana, ¿cierto? De encontrar en los libros infantiles. Bueno, los tipos de ilustración, ¿cierto? Estas van variando desde una mayor familiaridad, donde los niños se acercan a una lectura, ¿cierto? A través de personajes muy humanizados, ¿cierto? A, a llegar, ¿cierto? A un mayor extrañamiento, donde hay una lejanía, ¿cierto? Entre el personaje y el lector, lo que hace que esa lectura sea aún más compleja. Como decíamos, en una primera etapa está esta vía empática con libros orientados a los primeros lectores, a los niños más pequeños, donde los fondos son simples, donde la imagen dice mucho, ¿cierto? Hay una humanización de estos personajes, generalmente muy legado a la metáfora. Está la vía lúdica, donde ya la ilustración comienza a tener una interacción con el lector. Este es un recurso que se ocupa mucho en los libros álbumes. Oliver Jeffers también ocupa mucho estos cuadros de diálogo, donde el lector puede entrar a la cabeza del personaje, ¿cierto? Hay una mayor apelación a la lectura por un lector un poquito más avanzado. Estamos hablando de niños tal vez de 7 o 8 años en adelante. Tenemos los gestos infantiles, ¿cierto? El garabateo que hace Sol. Muchos también ocupan el collage, ¿cierto? Que tienen esta cercanía con la plástica, ¿cierto? De los niños, con el arte que hacen los niños, y esto hace que sea más cercanos a ellos mismos. Aquí hay un público preferentemente preadolescente, sus temáticas igual son un poco perplejas, ¿cierto? Donde la mayoría de estos personajes ponen al niño frente a su lado poco tradicional, ¿cierto? Está la vía surreal, donde Anthony Brown es como el padre, ¿cierto? Aquí tenemos una ilustración de voces en el parque. Hay una propuesta estética muy potente. La ilustración es la que manda a la lectura y obviamente aquí es un público más abierto. Podemos llegar desde niños que aman a Anthony Brown y así como los adultos a quienes lo admiramos, ¿cierto? Y el extrañamiento, donde yo diría que uno de sus grandes representantes es Chauntán. Aquí hay una propuesta estética mucho más potente. Hay un público preferente que es inespecífico, tanto niños como adultos podemos llegar a captar el mensaje y apropiarnos de estos libros. Em, ya hay una desautomatización de los temas, ¿cierto? Donde la ilustración es compleja y habla por sí misma. Pero bien, eh, dentro de eso podemos encontrar, tenemos la doble codificación, que es algo propio del libro álbum, y también tenemos la intertextualidad, que son como los links que hace un texto en referencia a otro texto.
ya, donde, por ejemplo, Anthony Brown siempre lo utiliza para hacer referencia a los cuentos clásicos. Ahí tenemos como en el libro de los cerdos, en la ventana hace un pequeño link, ¿cierto?, con el logo de los cuentos de los tres cerditos. Hay un contexto posmoderno, ¿cierto?, una referencia a otros personajes o a otro cuento. Ya puede ser porque puede darle un hilo o un enlace a la historia, o bien por hacer un homenaje o una parodia a esta. Eh, Hay una redefinición de esto desde la visualidad. No es que se diga o quede explícito, sino que el lector a través de la imagen lo puede descubrir. Y aquí hay algunas reescrituras o reversiones de la tradición que corresponden más que nada al interés de los niños. Pero bien, podemos decir que estamos a favor, que nos gustan más que la tradición, pero lo cierto es que obedecen también a las inquietudes de los niños, que son los lectores de este tipo de libros. Y ahora, después que hemos revisado un poco lo que es la teoría respecto al libro álbum, me gustaría que lo pusiéramos en práctica con la lectura de uno de mis libros favoritos, que es Camino a casa, de Jairo Buitrago y Rafael Jokten,